La cruenta guerra que vive hoy Israel y los palestinos se comenzó a fraguar con este impacto que hubo hace 3 días, desde el triunfo de Hamás en el 2014, en donde le ganaron a los palestinos el poder por medio del voto popular, sabiendo que es un grupo muy radical. Muchas mujeres se inconformaron porque conocen que ellos se manejan ortodoxos, su política está fincada en la religión, y eso hace que sean fundamentalistas. En esta ocasión hemos escrito El horror de la guerra y hacemos un análisis muy rápido y apremiante de estos momentos que se están viviendo. Desde los tiempos antiguos, el hombre amplió su poder utilizando la guerra. Esta guerra como el instrumento que le facilitaría la preponderancia sobre sus enemigos. A través de la historia universal nos hemos enterado que la guerra, casi siempre en disputa por territorios, culminaría en la grandeza de los imperios, en la fuerza del poder y en la soberbia de los individuos. Desde los otomanos hasta los egipcios y desde los hebreos hasta los romanos, los imperios fueron tomando en demasía el crecimiento de tierras y esclavos. En la época moderna destacan el imperio alemán, el imperio inglés, el imperio japonés, hasta la consolidación de la hegemonía norteamericana, que se desarrolla luego de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito después, en 1928, David Ben-Gurión funda el nuevo Estado de Israel en territorio que le correspondía a Palestina, y a partir de ahí se recrudece la lucha por la Tierra Santa del cristianismo hasta la fecha. Han sido diversos los momentos, los momentos en que el conflicto entre Israel en esa época y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que fue fundada y dirigida muchos años por su original caudillo Yasser Arafat, fue el que buscó las mediaciones con los Estados Unidos para entrar en pláticas con aquellos primeros ministros que gobernaron Israel en otros tiempos, tales como Golda Meir, Simón Pérez o Menachem Begin. Los enfrentamientos tuvieron a la orden del día lo que hoy acontece, y solo podría medianamente compararse con la matación artera de los territorios de Sabra y Shatila hace 2 décadas, donde perdieron la vida miles de inocentes del territorio palestino. Y ese territorio ocupado fue lo que recrudeció en ese tiempo la disputa por el poder. Hoy la geopolítica la ha definido de la siguiente forma. Del lado de Israel están los países de la OTAN, o sea, los países del Atlántico Norte, considerando todos los países de Europa, encabezados por los Estados Unidos, y del lado de Palestina los países que forman la media luna del Oriente Medio, confirmados por Kuwait, por Túnez, por Irak, por Irán, entre otros. Muchos no están metiéndose todavía en la guerra, pero están atentos a cómo el conflicto se recrudezca de tal manera que apoyen a Palestina y esto llegue a convertirse en una verdadera papa caliente, que recrudezca una guerra entre Occidente y Oriente. Pero lo que ha recrudecido el problema es la conformación de grupos guerrilleros como Hamás, que con su radicalismo ideológico religioso ha roto los intentos de acuerdo para resolver el problema de la convivencia entre ambos grupos poblacionales, como el brutal ataque que sufrió Israel hace una semana y revivió la llama de una guerra que hace dualidad con ellos y podría mezclarse con resultados inimaginables para la especie humana, porque en este caso, si se unieran los países que he nombrado del Medio Oriente, más Rusia y China, el esplendor y la grandeza de lo que implica la tragedia humana se vería en el Medio Oriente y nos podría afectar hasta los mismos países de América Latina. Una guerra no solo mata combatientes,
sino que genera miles de niños huérfanos y con afectaciones neuróticas a la población en las naciones que la viven. Porque además destruye la economía de los continentes completos y la infraestructura la demuele por los suelos en ese combate artero. Una guerra es el verdadero infierno en la tierra. Por ello, en estos tiempos surge la paradoja de que el hombre moderno pretende mejorar su entorno con grandes adelantos tecnológicos, cuando por otro lado sigue mostrando la bestialidad en la lucha por adquirir lo material, o sea, el tener, olvidando la esencia del ser y del humanismo. Esta guerra de Israel contra los grupos sectarios de Hamás pretende ser larga y definitiva en un momento en el mundo donde el orbe aún no sabe totalmente de las calamidades pandémicas. La producción mundial de alimentos comienza a ser crisis y la bruna asoma con un panorama negro de dolor. Los cambios climáticos están creando la agricultura y están creando y afectando la infraestructura de muchos pueblos, y sobre todo los pueblos más desprotegidos, como los de América. En una guerra aquí los únicos que ganan son los grandes emporios capitales que comercian con armas, los padres del armamentismo, que son unos cuantos, mientras los que sufren y mueren, los avatares de la guerra se cuentan por cientos de miles, por no decir millones. Reflexionemos mesuradamente antes de los acontecimientos que vendrán y ante la impotencia de no poder intervenir. Les debemos una plegaria, aunque sea por aquellas personas que hoy se debaten en el horror de la guerra. Saludos, hasta la vista.